La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Raúl Olmos es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Raúl, un gusto saludarte en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambos. Y bueno, pues Raúl, para compartir con el auditorio sobre los detalles de esta investigación que realizaste de la Casa de Lozoya en Las Lomas, que es clave en la trama de Odebrecht. Sí, bueno, como bien ha difundido la Fiscalía General de las autoridades, no propiamente la Fiscalía, las autoridades, se acusa a Emilio Lozoya de 3 delitos. Las órdenes de aprehensión que hay en su contra son por 3 presuntos delitos, que son defraudación fiscal, cohecho, que es el asunto de los sobornos, y lavado de activos. Y lo que hemos encontrado es que todos estos delitos que se le acusan a Lozoya tienen que ver de alguna forma con la adquisición que hizo de una vivienda en el año 2012, noviembre de 2012, en la zona de Las Lomas, en la Ciudad de México. Pues resulta que esta vivienda, esta residencia, fue adquirida en 38 millones de pesos. Y cuando las autoridades dieron seguimiento a la ruta de los sobornos, encontraron indicios de que esos 38 millones de pesos habrían sido pagados con recursos de los sobornos de Odebrecht. La ruta del dinero pues fue muy intrincada porque originalmente salió el dinero de la isla de Antigua, de un banco que Odebrecht tiene en esa isla. El dinero fue transferido a cuentas en Suiza y luego posteriormente fueron transferidos un par de depósitos por 2.580.000 francos a México. Estos recursos equivalían exactamente a los 38 millones de pesos por los que pagó Lozoya por esta vivienda. De ahí que la autoridad haya determinado o haya encontrado que esto representaba indicios de que la triangulación del dinero desde Suiza correspondía a la adquisición de esta vivienda y que los recursos originales, pues había indicios de que provenían de los sobornos de Odebrecht. ¿Cómo interpretas tú y cómo interpreta Mexicanos contra la Corrupción esta nota que se dio a conocer que la orden de aprehensión librada contra Emilio Lozoya, su hermana Gilda Susana y el empresario Alonso Ancira es únicamente por lavado de dinero, un delito que no tiene prevista la prisión? Lo que revelan documentos judiciales. Sin embargo, bueno, hay que recordar que Emilio Lozoya está también vinculado a casos de corrupción, además de Odebrecht, con la española OHL, con Altos Hornos de México e incluso en los Panama Papers, en Pajaritos y en un largo etcétera. Bueno, son muchos casos en los que se involucra, pero en concreto la autoridad está yendo sobre 2 asuntos. Hay averiguaciones previas iniciadas sobre el asunto de corrupción de Odebrecht. Sobre OHL no hay ninguna averiguación abierta, y sobre otros casos de presunta corrupción, como el uso, por ejemplo, de aeronaves para uso particular, como era que en realidad estaban destinadas al combate al huachicol. Sobre eso tampoco hay una averiguación. Es decir, los múltiples casos en los que se le ha involucrado, pues solamente en 2 es donde se le involucra directamente o hay averiguaciones previas iniciadas, que es el caso de AMSA, de Altos Hornos de México, y el caso de los sobornos de Odebrecht. Sobre ambos hay averiguaciones previas iniciadas. Y bueno, había una tercera que era ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que es por presunto desvío de recursos o uso de recursos para el financiamiento de la campaña electoral de 2012. Esos 3 averiguaciones que tienen que ver con Lozoya son las que yo conozco que estén abiertas. Los otros casos de corrupción, pues todavía no se ha iniciado pesquisas, ¿no? A pesar de que hay señalamientos de otras instancias, como los de Interés Superior de la Federación, que de alguna forma lo señalan como presunto responsable.
pero procesos legales solamente o litigios solamente en estos 3 que hago referencia. Y la pregunta que surge y que ha venido rondando desde que se dio a conocer esta orden de aprehensión contra Emilio Lozoya y la detención de Alonso Ancira es si realmente es la punta de lanza del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cumplir su promesa de combate a la impunidad y que sean los primeros de muchos, o como presumen o como sospechan algunos otros columnistas, que sea únicamente una cortina de humo para desviar la atención de otros temas pues trascendentes para el país, como esta baja en los indicadores económicos. Ayer el Banco de México volvió a pronosticar a la baja el crecimiento del Producto Interno Bruto, o el incremento en los homicidios y los feminicidios, o lo que tiene que ver con pues todos estos escándalos que han derivado del gobierno federal y que han traído críticas a nivel nacional e internacional, o que sea simple y sencillamente como el clásico quinazo o el elbazo que se da al inicio de cada sexenio. Bueno, algo que se le criticó al anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, y que me parece que era una crítica bien fundamentada, era en el sentido de la inacción de la parte de la autoridad para atender este caso que era urgente, que es el caso Odebrecht. Es un caso que viene desde el año 2016, cuando estalló el escándalo de corrupción en Estados Unidos, y se supo que esta trama de corrupción había alcanzado al menos a 12 países, incluido México. Todos los países prácticamente, excepto México y Venezuela, avanzaron en sancionar estos actos de corrupción del caso Odebrecht. Hubo altos funcionarios, presidentes, exministros, etcétera, que fueron sujetos a proceso, algunos encarcelados. Hubo casos muy sonados como el de Lula, como el de los expresidentes de Perú, el caso del suicidio de Alan García, cuando ya iban pues prácticamente tras él. Es decir, el caso Odebrecht resonó, hizo simbrar a la clase política latinoamericana, y la única excepción era México. En México había una inacción total, se había prácticamente congelado el caso. Por eso me llama mucho la atención que en el momento en que la autoridad decide en México tomar acciones, reactivar el caso, pues surgen estas interpretaciones cuestionando la acción de la autoridad, cuando yo creo que debería de exaltarse que por fin se toman acciones. Más bien lo que hay que estar vigilantes es que no sea una llamarada de petate, que no quede esto como algo efímero, como que no se vaya a fondo, como que solamente se tome a Emilio Lozoya pues casi como chivo expiatorio, sino que realmente se profundice en el asunto. El caso de Altos Hornos de México está ligado al caso Odebrecht, porque no hay que olvidar que ellos utilizaron la estructura de sobornos de Odebrecht para hacer transferencias de recursos, lo que es suponer que en la operación de la planta que le vendieron a Pemex en el año 2014, pues pudo haber también habido un pago de sobornos. Entonces hay un momento de cruce entre el caso Altos Hornos y Odebrecht, que tendríamos que estar muy atentos, que se castigue, que se sancione, porque lo que está haciendo es lo mismo, que lo que está ocurriendo es... Y en este caso sí hay elementos contundentes, ¿verdad, Raúl? En el sentido de que hubo un... En Brasil, en otros países, donde la trama de corrupción fue muy extensa, y no solamente abarcaba a Odebrecht, sino a otras empresas ligadas. Digamos que estamos ante la ampliación del caso, ¿no? Y en este caso sí podríamos hablar de elementos contundentes, como el hecho de un sobreprecio de $95 millones de la empresa Agronitrogenados, que es una empresa chatarra, que eso ya está plenamente comprobado. ¿Podrán zafarse de esa denuncia?
Bueno, es que son dos casos. Uno es efectivamente la adquisición a sobreprecio de agronitrogenados, y otro el asunto de los sobornos de Odebrecht. A mí me parece que el hecho de mezclarlo pues confunde mucho a la sociedad, ¿no? Pero sí, yo creo que hay elementos, está muy documentado. Ambos casos están muy documentados. Existen las transferencias, existen documentadas las transferencias, la participación de AMSA en el asunto de la trama de corrupción, porque ahí están los depósitos. En la estructura de sobornos de Odebrecht aparece Altos Hornos de México, y eso me parece un escándalo mayúsculo, pues porque estaría involucrando una empresa mexicana en una trama internacional de corrupción. Incluso me parece todavía más grave que el asunto del sobreprecio, ¿no? Claro. Que tiene que estar ligado, porque ese soborno correspondería a la adquisición en condiciones ventajosas para la empresa, la venta de condiciones ventajosas para la empresa, y sería un indicio de que hubo un pago de soborno, ¿no? Sí. Raúl, buenos días, le saluda Marcela Pámanes. Raúl, he estado leyendo con mucha atención los comentarios que provienen de quienes, no cuestionan absolutamente nada del gobierno federal, y quienes están siempre fustigando cada una de las acciones y decisiones. De parte de quienes no están de acuerdo con lo que se ha venido decidiendo, dicen que estos son llamaradas de distracción, que lo único que hacen es desviarnos de lo importante en el país. Y según ellos, lo importante en el país es el rumbo de la economía. Economía que, por cierto, cada vez presenta más retos. Y por otra parte, quienes están a favor del gobierno federal vienen diciendo pues una serie de cosas que tienen que ver con el pasado, precisamente del señor Ancira, y el pasado de Lozoya, vinculado a la política mexicana, no de ahora, sino desde hace muchos años, a través de familia, o a través de compadrazgos y amigos que han hecho que se fortalezcan la empresa de Altos Hornos de México. Y además la vinculación que existe entre Altos Hornos de México y diferentes proyectos políticos que sabemos bien luego favorecían o apoyaban, y entonces los políticos iban y venían en los jets del señor Ancira a Coahuila. Lozoya mismo se habla que estuvo 67 veces en Altos Hornos de México, y que entonces por ahí va cómo se escribe la historia. Por parte, insisto, de quienes ven con buenos ojos al gobierno federal y quienes critican constantemente las acciones. ¿Cómo encontrar el punto medio? ¿Realmente era necesario, oportuno, o para la justicia no hay momentos oportunos, sino simplemente tiene que darse? Bueno, yo doy mi postura como parte de la Organización Mexicanos contra la Corrupción, y para nosotros no hay opiniones ni a favor ni en contra del gobierno. Nosotros actuamos con total imparcialidad, y nuestra misión es el combate a la corrupción y la impunidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que al margen de los vaivenes de la política y de los vaivenes de la economía, nunca se debe perder de vista el afán de combatir los actos de corrupción y de castigar la impunidad. Entonces, si estuviéramos sometidos a los vaivenes económicos o políticos, pues me parecería que la impunidad, la corrupción, el combate a la corrupción, digamos, estaría determinado por una agenda, lo cual me parece absurdo. La corrupción se debe combatir en las circunstancias, al margen de las circunstancias en las que vive el país. Esto debe ser una agenda independiente, individual, íntegra, que no tenga que estar influenciada por momentos o circunstancias políticas o económicas. Entonces, por eso nosotros como organización exaltamos que se esté dando pasos en este sentido de castigar la corrupción, de ir tras los corruptos, ¿no? Lo que estamos muy vigilantes es que esto no quede a medias, que se profundice, claro, que realmente se persiga la corrupción, ¿no? Entonces, en eso estamos muy vigilantes, estamos muy pendientes, no compartimos la visión de que estos sean distractores, porque nosotros tenemos la convicción
de que el combate a la corrupción debe ser independiente de las agendas políticas o económicas de cualquier gobierno, de cualquier partido. Las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han revelado casos muy, muy importantes en los que debería haber actuado la autoridad con base en todos esos elementos. Mi pregunta es, ¿en cuántos casos ha coadyuvado Mexicanos contra la Corrupción para que sus investigaciones hayan sido utilizadas por la autoridad y precisamente combatir la corrupción y la impunidad? Bueno, lo que hacemos como organización, nosotros tenemos un área de litigio que promueve acciones legales en los casos de corrupción que denunciamos tanto por el área académica como por el área periodística. Nosotros no hacemos colaboraciones con las autoridades, más bien lo que hacemos es allegar elementos a las autoridades a través de nuestras investigaciones periodísticas y lo que hemos sabido es que las autoridades retoman en ocasiones información que nosotros generamos, pero no hacemos colaboración directa porque una política que hemos establecido es mantenernos siempre al margen del gobierno. Digamos, los elementos, los indicios que aportamos en los casos de corrupción, pues están ahí plasmados en nuestros reportajes, en nuestras investigaciones académicas y nosotros por nuestra propia cuenta promovemos litigios para que esos casos de corrupción que denunciamos sean perseguidos y castigados por la autoridad. Si la autoridad decide retomar nuestras investigaciones, pues lo aplaudimos, qué bueno, pero no proporcionamos información o documentos de nuestras investigaciones a la autoridad. Nosotros decidimos hacerlo en forma independiente a través de litigios que nosotros mismos promovemos. Sí, me queda claro. Es decir, ustedes tienen la investigación, la publican en su portal y ya depende de las autoridades utilizar esa información. Esos indicios, esos elementos, pero al margen de si ellos los toman o no, nosotros mismos promovemos litigios para que haya sanciones. Muy bien, Raúl Olmos, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Las personas que estén interesadas en ahondar un poco más, tanto en esta investigación, la Casa de Lozoya en Las Lomas, que es clave en la trama Odebrecht, como en otras muchas investigaciones que han realizado, ¿a dónde puede acudir? Bueno, en el caso particular del caso Odebrecht, hemos publicado hasta el momento 30 informes que tienen que ver con la amplitud del caso, con una multitud de personajes involucrados, tanto de la política como del ámbito empresarial, y el auditorio puede consultar estos reportajes, estos reportes especiales en el sitio contralacorrupción.mx. Ahí mismo están alojados varios reportajes que tienen que ver con corrupción en la política, en el sector empresarial, la famosa estafa maestra, el caso Pegasus, etcétera. Es una amplitud de reportajes y de informes que están alojados en ese sitio permanentemente. Claro. Muy bien, Raúl Olmos, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Seguiremos en contacto contigo para ampliar más información para el auditorio de la Comarca Lagunera. Con mucho gusto y un saludo a todos. Buenos días.